¿Qué tal, gente? ¿Cómo va eso? Bueno, espero que la cosa vaya saliendo adelante bien y recordad, aunque haya algunos días pesados con el estudio o se os vayan concentrando tareas que hacer en la plataforma, pues cada día que pasa es un día menos para terminar y queda prácticamente pues 3 semanas para tener terminado el trimestre, ¿vale? Así que ánimo, fuerza. Y bueno, seguimos con el tema de ámbito social, haciendo un resumen muy breve de lo que estuvimos viendo el día anterior. Recordad que en este tema nosotros estudiábamos el periodo de transición y también la democracia. Y vimos que el periodo de transición realmente se refería a la transición que se produce entre la dictadura de Franco y la democracia que hoy día nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y ese periodo de transición se iniciaba en el año 1975, que es cuando moría Franco y juraba cargo Juan Carlos I, ¿no? Que va a formar un equipo de gobierno para intentar llevar a cabo esa transición, sin él gobernar, por supuesto, ¿no? Un equipo de gobierno para llevar a cabo, decía, esa transición pues hacia la democracia, ¿no? Que era en líneas generales lo que se quería en España. Muchos políticos querían ese camino y muchísimos ciudadanos también, ¿no? Nos encontramos una España que tanto en los años 50 como en los 60 se iba modernizando poquito a poco y parecía, mencionaba el día anterior, parecía que se estaba esperando a que Franco muriese pues para acabar con esa dictadura, ¿no? Vimos que el proceso de transición pues iba desde la muerte de Franco y podíamos darlo ya por finalizado con total seguridad en el año 1981, donde ya teníamos claramente definida esa democracia, ¿no? Y luego recordaros que cuando Juan Carlos I forma ese primer equipo de gobierno, no va a funcionar, va a ser un equipo de gobierno que a la cabeza, nos vamos al documento de actividades, a la cabeza de dicho equipo de gobierno estaba Carlos Arias Navarro. Y bueno, España se estaba enfrentando a una serie de problemas. Dentro de su propio equipo de gobierno había gente como Fraga, pues con una mano más dura y que dificultó el proceso. Y al final todo esto llevó a que Arias Navarro dimitiese. Y por tanto fuese necesario llevar a cabo este proceso de transformación hacia la democracia, ¿no? Pues llevar a cabo de otra manera dicha transición. Y eso nos llevaba a la cuestión de si hacer una reforma, el ir poquito a poco, o bien una ruptura, ¿no? Nosotros vimos que los partidos de izquierda en líneas generales pues querían esa ruptura, mientras que la derecha tenía más intención de llevar a cabo esta transformación de una forma transitoria, poquito a poco, ¿no? Pasito a pasito, que es lo que al finalmente va a hacerse, va a seguirse esta vía. Y nosotros vamos a tener un gobierno, a ver que me sitúe, un gobierno exitoso que va a ser el de Alfonso Suárez, ¿verdad? Que fue presidente del gobierno y que estableció junto, a ver si lo encontramos, a este hombre, a Torcuato Fernández Miranda, ¿vale? Que lo tenemos aquí a Torcuato, pues junto a él determinó un proceso, unos pasos a seguir, que son estos que tenemos aquí, en los que se iría pasando poquito a poco del franquismo a la democracia, ¿no? Que hoy día tenemos y que estaba ya plenamente establecida, como digo, en el año 1981, aunque ya con la Constitución, elecciones y todo que veremos hoy, pues ya se puede decir que teníamos esa democracia, ¿no? Mencionaros también que estuvimos viendo que al inicio de todo el proceso, a ver, lo tenemos aquí, hay que llevar a cabo una reforma política y que esa reforma política pretendía una serie de modificaciones para iniciar el proceso. Esta reforma se sometió a referéndum y fue apoyada por la mayoría de la población. Fue aprobada, por tanto, por las Cortes. Y a continuación tendríamos unas elecciones democráticas, ¿no? Unas primeras elecciones democráticas donde se presentaban diferentes partidos políticos, los que ya hemos estado mencionando desde el día anterior, y que las personas mediante sufragio universal, como hoy día hacemos, pues fuesen a votar, ¿no? Y gobernase
el más votado. Entonces vamos a situarnos en la siguiente página que nosotros tendríamos que ver, que es esta página de aquí, y a su vez acá vamos a situarnos, aquí por cierto están todos esos partidos políticos, vamos a situarnos acá, ¿vale? Bueno, pues como os decía, a nosotros, después de aprobarse esa reforma de ley, y mediante un referéndum y una propia aprobación en las Cortes, todo visto en la sesión anterior, pues el siguiente paso sería, como veíamos acá, elecciones democráticas, ¿vale? Estamos, por tanto, en el año 1977. Sobre esas elecciones democráticas, lo primero que Gabriel comparte es este documento que tenéis aquí, esta página, donde se hace un resumen de cómo funciona la ley de Hond. No sé si os suena la ley de Hond, pero es la ley que se utiliza en España para el reparto de escaños entre partidos políticos una vez se han llevado a cabo las votaciones. La ley de Hond tiene cosas buenas, pero tiene otras cosas que no son tan buenas y por tanto no está exenta de polémica. De hecho, la polémica general o básica que tiene la ley de Hond y que siempre que hay elecciones, siempre sale por los medios de comunicación, por la tele y periódicos, la polémica básica, decía, que tiene esta ley es que se reparten escaños por provincias y no a nivel de España, ¿vale? Se empieza repartiendo por provincias y como resultado al final te encuentras partidos políticos muy votados en determinadas provincias, esto sucede en Cataluña, que a pesar de, si contamos los números totales, han tenido menos votos, estos obtienen más escaños. De una forma más práctica, pues algún partido de tipo nacionalista, ¿vale?, algún partido independentista catalán, suele suceder, ha sido muy votado en Cataluña. Imaginaos, por ejemplo, que tiene, ¿qué os digo yo? Por poner una cantidad, ¿vale? Un número cualquiera consigue 250, bueno, eso es un poquito, consigue allí, vamos a suponer, 1 millón de votos, ¿vale? Y resulta que con ese 1 millón de votos consigue, vamos a suponer esto, me lo estoy inventando un poco, consigue 8 escaños. Y ahora resulta que hay otro partido que a lo largo de toda España su voto no está tan concentrado en unas provincias, ¿vale?, sino que va picoteando en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en Granada, en Jaén, en Madrid, en Barcelona, por todos lados, por España, ¿vale?, por todas las comunidades de provincia y al final supera ese 1 millón de votos. E incluso puede llegar a 1,5 millones, ¿vale?, más que el partido independentista que ponía al principio. Pero al final no consigue los 8 escaños que se ha dicho que conseguía el otro. Imaginaos que solo consigue 5. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque, como os decía, esta repartición de escaños se empieza haciendo por provincia, entonces influye mucho el que se vote mucho dentro de una provincia, ¿vale? Entonces, al final, pues queda esa crítica, ¿no?, a la ley de Hond de decir, ¿cómo es posible que haya partidos políticos que teniendo a nivel nacional, a nivel de España, menos votos que otros, tenga más escaños? Pues se debe a cómo se organiza esta ley, ¿no? Mirad, aquí viene explicado, yo lo voy a explicar brevemente, no es difícil entender cómo funciona, pero también en el email os voy a poner un enlace a un vídeo de YouTube donde se explica, ¿vale?, con mucha claridad. Observad, ¿cómo funciona la ley de Hond? Ejemplo práctico, hay 99.999 votos válidos en una circunscripción con 5 escaños. Cuando dice circunscripción, en este caso tenemos que entender provincia, ¿vale? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, Granada, ya que estamos aquí. Para Granada esto sería poquito, porque nosotros tenemos muchos más habitantes, pero nos imaginamos que es Granada, ¿vale? Y ha habido 99.999 votos. Para repartir en Granada, y esto es muy importante, hay 5 escaños, ¿vale? Esos 5 escaños van a repartirse entre los partidos que han votado toda esta gente de aquí. Primer paso. Se ordena de mayor a menor la cifra de votos obtenidos por las candidaturas. Este sería un primer partido, este sería un segundo partido, un tercer partido, un cuarto partido. Aquí yo no voy a poner ejemplos con PSOE, PP, Vox, Podemos, lo que sea, ¿vale? No voy a poner ejemplos, ¿de acuerdo? A ver si alguien dice, no, es que pone en el A, pone al PP, un pepero, o en el A pone a Podemos y es de Podemos. No, nada. Tenemos el partido A, el partido B, el partido C y el partido D, ¿no? Entonces,
organizan estos votos y dicen, el partido A ha conseguido tantos votos, el B tantos, el C tantos y el D tantos. Y para nuestro ejemplo práctico han escogido estos, ¿vale? Vamos a suponer que el partido A ha conseguido 50.000 votos, el B 30.000 y así. ¿Bien? Segundo paso. Solo se contabilizan las candidaturas que hayan obtenido al menos el 3% de los votos. Esto es, si alguno de estos partidos, sobre todo el que está abajo, no ha llegado a ese 3%, fuera, ya no vale. Claro, aquí ya veis, por ejemplo, que igual, si empezamos a contar todas las provincias, pues puede haber un partido que esté cerquita de ese 3%, que por ejemplo en Cádiz llega al 2,7%, que en Huelva llegue al 2,8%, que en Cáceres llegue al 2,4%, está cerca, pero como no llega al 3%, pues se pierden esos votos, no sirven para nada, ¿no? Y esta ya es una cosa pues, que se le puede criticar a la ley, ¿no? Porque los votos de esas personas al final, pues digamos que no han valido, ¿no? En el ejemplo que tenemos, pues resulta que el partido D, que solo ha tenido 2.999 votos, no está llegando al 3%, ¿vale? Y por tanto ya no se va a tener en cuenta, solo se van a tener en cuenta para el reparto de los 5 escaños estos 3 partidos. El A, que fue el más votado, el B y el C. Tercer paso. Se divide el número de votos obtenido por cada candidatura, ¿vale? Entre los números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hasta un número igual al de escaños a repartir en la circunscripción. En este caso es 5 formándose un cuadro similar al inferior. Bueno, esto que dice aquí, al mismo número de escaños, etc., no os preocupéis, ¿vale? Lo importante es entender que nosotros cogemos los partidos en los que se van a repartir esos 5 escaños, cogemos sus votos y lo dividimos entre 1, entre 2, entre 3. Eso es lo que tenemos aquí, se ordena en esta tabla, ¿vale? Por ejemplo, observad, el partido A había conseguido 50.000 votos, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. Y dice que hay que dividirlo por 1, por 2, por 3, pues cogemos 50.000 dividido entre 1, pues 50.000. 50.000 por 2, 25. Bueno, perdón, es que yo estoy acostumbrado a decir dividido entre, no dividido por. Suena muy raro eso, dividido por. Cogemos 50.000, lo dividimos entre 2, pues 25.000. Cogemos los 50.000, lo dividimos entre 3, pues 16.666. Y así podríamos seguir, ¿vale? Por 4, por 5, por 6, por 7, lo que nos dé la gana. Lo mismo lo hacemos para el partido B y lo mismo hacemos para el partido C. Observad que el partido B tiene 30.000 votos, pues 30.000 entre 1, 30.000. 30.000 entre 2, 15.000. Y así sucesivamente. Y por último, lo mismo con el partido C, que tenía 17.000 votos, pues 17.000 entre 1. 17.000, ¿verdad? 17.000 entre 2, pues 8.500 y así sucesivamente. Y ahora observad el cuarto paso. Observad por qué esto está coloreado. Estos 5 espacios, dice. Se atribuyen los escaños, esos 5 escaños, a las candidaturas que obtienen los mayores cocientes en el cuadro. Dicho de otro modo, a los que obtienen los números más altos en la tabla, ¿vale? Los 5 mayores, que lo viene aquí indicado. Entonces, resulta que nosotros tenemos hechas todas las divisiones y decimos, a ver, el número más alto, pues ese se lleva el primer escaño, que es para el partido A. Vamos a ver el siguiente número más alto aquí, pues ese se va para el partido B. Vamos a ver el siguiente, acá, 25.000, pues el tercer escaño se lo lleva para el partido A. Ya el A tiene 2 escaños, ¿verdad? El cuarto escaño sería el siguiente, aquí lo tenemos, 17.000, pues ese se lo lleva el partido C. Y el quinto escaño sería el siguiente número, que sería 16.666, ese se lo llevaría el partido A. Y ya hemos repartido los 5 escaños, ¿no? Entonces el partido A se ha llevado 3, el partido B se ha llevado 1 y el partido C se ha llevado 1. Y fijaos de nuevo aquí la injusticia que os decía de este tipo de reparto, ¿no? Y que llevaba polémicas, porque el partido B tuvo 30.000 votos y el partido C tuvo 17.000, casi la mitad. Ojo, casi la mitad, pero tienen al final el mismo número de escaños. ¿Os dais cuenta? Al final tiene un escaño el B y un escaño el C, cuando los votos son casi el doble en el B. De ahí que la ley de Hont sea muy polémica. Si hubiésemos tenido un sexto escaño, pues tendríamos que haber cogido este 15.000. Si hubiésemos tenido un séptimo escaño para repartir, pues el siguiente hubiese sido este de aquí, ¿verdad? El siguiente número más grande. Y así se va repartiendo.
Bueno, pues lo dicho, os pongo a continuación un vídeo donde también se explica, por si no ha quedado claro.